Muchas gracias, Miguel. Gracias también a Félix y a Javier por invitarme a la charla y por ofrecerme pues contestar a esta pregunta tan interesante de si estamos preparados o no para sustituir la cistoscopia. Mi respuesta es que sí, clara, contundente. Sí, pero si nos vamos a la literatura, y es lo que he hecho hace unos días, vemos que hay prácticamente 6.000 publicaciones respecto a marcadores urinarios en el cáncer de vejiga. Como vemos, es un campo que está en creciente expansión, pero es curioso que de todas las publicaciones que hay, ninguna ha cuajado. En ningún caso estamos utilizando los biomarcadores en la práctica clínica habitual. ¿Y esto por qué es? Pues nuevamente la Sociedad Europea nos contesta porque cuando decimos cómo hay que seguir a estos pacientes con tumor vesical no musculoinfiltrante, cómo hay que hacerlo, es muy contundente. Hasta 7 veces nos nombra la cistoscopia como gol estándar para hacer el seguimiento de estos pacientes. Solo este año se ha abierto ligeramente a una pequeña frase anecdótica de que en caso de que no podamos hacerles cistoscopia o en caso de que el paciente no quiera hacerse esta cistoscopia, pues podríamos utilizar quizás la ecografía o podríamos utilizar quizás los biomarcadores. Pero ¿y esto de la cistoscopia y la citología que llevamos haciendo durante años realmente es tan maravilloso? Si le preguntamos a los pacientes, la verdad es que, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Cerca del 50% tiene dolor, urgencia, hematuria, un 5% necesitan antibióticos en el día después de la cistoscopia. Y si ya preguntamos en la esfera psicológica sobre los síntomas negativos que les provoca el hecho de tener una cistoscopia, pues más del 60% de ellos te explican que tienen ansiedad el día previo a la intervención, pérdida de apetito, problemas para dormir, nervios, ansiedad. Es decir, que realmente es una prueba que es invasiva y que tiene sus peros. En este estudio, 85 pacientes, que es muy interesante, cerca de 2/3 explican que les molesta o eso, que tiene sintomatología molesta después de la cistoscopia, muy o algo molesta después de la cistoscopia. Lo que es interesante es el papel que tiene aquí el urólogo, porque les plantean, oiga, ¿y usted qué prefiere? ¿Hacerse una cistoscopia flexible o un biomarcador que tiene una sensibilidad menor del 90%? La gente es masoquista. Cerca del 90% elige hacerse la cistoscopia flexible. Ahí es, por esto digo que es importante el cómo transmitimos al paciente lo que es un biomarcador. Seguimos. Es interesante este otro estudio en el cual comparaban un seguimiento con una cistoscopia flexible normal y corriente frente a un biomarcador y le preguntaban a los pacientes si habían tenido síntomas o no. Lo que es interesante es que cerca de un 30% tenían molestias o dolor al orinar los primeros 7 días, urgencia, incluso fiebre. Y lo que me llamó más la atención es que los pacientes que se seguían con marcadores, hasta un 11% también tenían dolor al orinar. La verdad es que es curioso. ¿Pero han de ser competitivos la cistoscopia y el marcador? Yo creo que no. En este estudio queda bastante demostrado. En él separaron a aquellos pacientes en los cuales los urólogos hacían la cistoscopia sabiendo y sin saber cómo era el marcador. En aquellos en los que sabían que era negativo versus los que no sabían nada, no hubo grandes diferencias, pero si el urólogo sabía que el marcador había sido positivo, se detectaban hasta un 25% más de recurrencias en esta cistoscopia flexible que iba a llevar a cabo el paciente. O sea que realmente es interesante el poder que podría tener el marcador para ayudarnos. Y con respecto a la citología, el otro gol estándar, todos lo sabemos, es muy, muy sensible, se maneja muy bien con tumores de alto grado, con el carcinoma in situ, pero cojea bastante en los tumores de bajo grado. En los tumores de bajo grado la sensibilidad está alrededor del 25-30% según las series. En los metaanálisis más grandes, pues eso, nos movemos cerca del 30, del 40%, en el alto grado sube algo. Donde tiene su punto fuerte quizás es la especificidad, que es altísima, y es donde quizás tiene algo ganado al biomarcador. Pero también cojea en la sensibilidad interobservador. Fíjense que el índice kappa, la variabilidad interobservador es bastante baja, es decir, que hay muchas diferencias entre lo que puede ver un neuropatólogo o un citopatólogo y otro. Esto nos deja pues, posibilidad de interpretación. De hecho, los citopatólogos crearon esta clasificación de Paris para intentar aunar o unificar los criterios citopatológicos y pese a esto la sensibilidad y la especificidad de la citología no ha mejorado en las series. ¿Con esto qué podemos hacer? Pues podemos ir haciendo lo mismo que hacemos hasta ahora, la cistoscopia y la citología, o probar algo nuevo, intentar innovar, que es lo que yo creo que deberíamos y lo que de hecho se está haciendo en algunos sitios.
Como ya sabemos, un biomarcador es una característica que es medible, que es evaluable, no solo para procesos patológicos, sino también para procesos biológicos o para evaluar respuestas a un determinado tratamiento. Si queremos ir a ver qué es lo que tenemos que hacer con los biomarcadores, necesitamos evidentemente estos tres papers que son muy interesantes y que nos dan una idea de cómo debemos manejar el biomarcador o qué papel tiene el biomarcador en el seguimiento de los tumores vesicales no musculoinvasivos. Básicamente nos dan 4 pautas. Ha de ser bueno, bonito y barato, lo que decíamos siempre. Ha de ser fácil, ha de ser simple, asequible, ha de ser reproducible en los diferentes hospitales. La muestra ha de ser sencilla de obtener. No pueden ser muestras complejas. Ha de mejorar también, ha de ser mejor que lo que ya tenemos, mejor que la cistoscopia y la citología. Quizás por el lado de que es un procedimiento no invasivo, por ahí podemos conseguirlo. Ha de ser rápido, no podemos estar esperando 2 semanas, 3 semanas a que nos salga el resultado de un biomarcador. Y evidentemente a los gerentes de nuestros hospitales debemos ofrecerles algo que sea por lo menos igual de eficiente que la cistoscopia y la citología. Como sabemos, el valor predictivo de un marcador está influido por la prevalencia de la enfermedad. Más prevalencia, mejores valores predictivos. De ahí que hayamos de adaptar o debamos adaptar el marcador, el biomarcador que seleccionemos al escenario en el que queramos trabajar. Si estamos trabajando con pacientes con tumores de bajo riesgo, pues lo que queremos es evitar cistoscopias y lo único que le debemos pedir a nuestro marcador es que tenga un elevado valor predictivo negativo. En cambio, si estamos trabajando en el alto riesgo, hemos de identificar precozmente y no se nos ha de pasar ningún tumor. No queremos que se nos pase ningún alto grado. Por eso, a nuestro marcador, aparte de pedirle un elevado valor predictivo negativo, le hemos de pedir una elevada sensibilidad. Evidentemente no es lo mismo el primer año de seguimiento, donde el riesgo de recurrencia y progresión es más alto, frente al quinto año de seguimiento, donde estos riesgos bajan de manera significativa. Lo que nos decían estos artículos es que hay que intentar randomizar, hay que llevar a los biomarcadores que tenemos ahora en el mercado a la práctica clínica diaria y evaluar pues, si progresan más con el marcador frente al seguimiento estándar, qué tal es la calidad de vida del paciente, si está satisfecho o no, y lo que decíamos antes, qué costes tiene. Por ello proponen 2 tipos de estudios clínicos, uno en el cual se sume la cistoscopia al biomarcador y otro en el que comparemos la cistoscopia frente al biomarcador. Lo que es curioso es que en esta comparativa nos llevan a utilizarlo en el bajo grado, sitio en el que los biomarcadores, como veremos, no se mueven excesivamente bien. ¿Qué problemas tienen? Pues eso, lo que comentábamos antes, el retraso para tener el diagnóstico de la cistoscopia. Tenemos el resultado al momento, el marcador en el mejor de los casos podremos hacerlo a pie del paciente y en unas 2 horas tendremos el resultado, pero en muchos casos hay que ir a un laboratorio central y tardaremos pues eso, entre una semana, 10 días más o menos en tener el resultado. El precio yo creo que es más un mito que una realidad. Ya veremos que la cistoscopia, la citología no son baratas si medimos costes indirectos. Importante también los cambios que se producen en el biomarcador. Se influyen mucho por los tratamientos, por el tratamiento endovesical que esté recibiendo, si el paciente tiene una infección activa o no. Y lo he dicho antes, no solo basta con detectar, también tiene que ser eficiente para poder instaurarse. Es curioso que la especificidad frente a la citología es bastante baja, con lo cual nos vamos a encontrar en la práctica clínica con muchos falsos positivos, que es la pata coja de estos biomarcadores. Pero bueno, esta baja especificidad, este bajo valor predictivo positivo, es también difícil de interpretar. Y ya digo, nos encontraremos con que tenemos mucha información que no siempre es lo mejor. Como decíamos antes, los costes, como veis aquí en la gráfica de arriba, ya sabemos que el tumor vesical es de los tumores más caros que hay en el mundo y ya lo veis aquí que varía el precio de la cistoscopia, pero fijaos que en Inglaterra cuesta alrededor de unos $500 la cistoscopia. En el artículo, en el paper de abajo, lo que podéis ver es que un marcador con un 70% de sensibilidad, que muchos de ellos, la gran mayoría de los que hay actualmente, la superan con creces, nos podría llegar a ahorrar unos $400 anuales en el seguimiento de estos pacientes. Es decir, que lo de los costes es más un mito que una realidad. Y evidentemente ese perogrullo que a mejor performance del biomarcador, más ahorro en los costes del seguimiento del paciente. Lo que sí que vemos en los estudios que hay sobre biomarcadores es que tienden a sobrevalorar prevalencias. Eligen generalmente el primer año, segundo año de seguimiento, donde hay mayor incidencia de recurrencia, más incidencia de progresión, con lo cual sus valores predictivos y positivos están ligeramente sobrevalorados. Muchas veces utilizan puntos de corte dependiente de la decisión del clínico, utilizan la estadística para mejorar los resultados. Y lo que es interesante es que nosotros, cuando tenemos un paciente con una cistoscopia negativa, pero una citología positiva,
Generalmente lo tenemos que llevar, si tiene un estudio de tramo urinario superior negativo, llevarle una cistoscopia. Todos consumamos que este señor se deberá hacer una cistoscopia armada. Pero ¿qué hacemos con un paciente que tiene una cistoscopia, una citología negativa y un marcador positivo? ¿Es un falso positivo o realmente estamos ante un efecto anticipatorio del mismo marcador? ¿Nos está dando más información que incluso nos puede ser útil para el seguimiento de este paciente? Es interesante esto porque hay un estudio con 114 pacientes en los cuales se compara un paciente que tiene una cistoscopia negativa, una citología negativa y un marcador negativo frente a un paciente que tiene una cistoscopia negativa, citología negativa y un marcador positivo. Lo que se ve es que estos pacientes que tienen todo negativo menos el marcador positivo, en un seguimiento a 12-24 meses, tienen hasta un 33% más de recurrencias y un 10% mayor de progresión. Es decir, que son pacientes considerados como falsos positivos, pero que lo que se ha visto es que tienen mayor riesgo de desarrollar una neoplasia. Y esto del efecto anticipatorio está descrito en más de una serie. Fijaos aquí que varias series con tasas de falsos positivos que rondan el 20, el 80%, posteriormente en un seguimientos a 12, 24 meses, estos falsos positivos hasta un 80% se convierten en recidivas. O sea que esos falsos positivos que nos da el biomarcador no son tales. Los biomarcadores pueden ser de diferentes tipos, no entraré tampoco a grandes clasificaciones farragosas, pueden ser citológicos, de proteínas, genéticos, tanto DNA o RNA, o pueden ser vesículas extracelulares. Estos son los que he aprobado hasta ahora por la FDA, como veis, y recogidos en las guías. Como veis, los perfiles de sensibilidad y especificidad no son nada maravillosos si comparamos sobre todo con el gold estándar, y esto hace que probablemente todavía no puedan ser usados en la práctica clínica diaria. Hay un montón de ellos celulares, proteicos, que tampoco no entraré a valorar, genéticos tanto basados en DNA con DNA libre, metilaciones, cambios epigenéticos, mutaciones genéticas, alteraciones en los microsatélites, también basados en RNA, tanto micro como mRNAs, RNAs de cadena larga no codificadores, etcétera, etcétera. Ya veis aquí que hay listas larguísimas de estudios que utilizan estos marcadores, sobre todo genéticos, que son los que están en mayor expansión para el seguimiento del tumor no músculo infiltrante. Apartado aparte de lo que os comentaba, las vesículas extracelulares es algo que son pequeños fragmentos de células desprendidos tanto en orina como a nivel de sangre, que pueden llevar desde material proteico hasta material genético y que están presentes tanto en procesos fisiológicos de respuesta inmune, de angiogénesis, como en procesos patológicos. De hecho, hay una serie de estudios que están en fase exploratoria, con pocos casos, pero que apuntan a que podrían ser un buen biomarcador en el seguimiento del tumor de vejiga por su estabilidad y su facilidad de detección. De los comercializados ya veis que básicamente son estos, con unas mejores tasas de sensibilidad y especificidad, unos mayores porcentajes, que hace que probablemente sean los más indicados para la práctica clínica nuestra. De ellos os hablaré básicamente de tres, que son los que más estudios tienen realizados. Uno es el EXPERT, que detecta 5 mRNAs mediante PCR. Es un método que se hace a pie de paciente con unos 5 mililitros de orina. Lo metemos en este cartucho que veis aquí y en unos 90 minutos aproximadamente tenemos tanto un valor cualitativo como un valor cuantitativo. Como veis, los estudios son variados, con 300, 400 pacientes, son estudios grandes, con unas sensibilidades relativamente altas, 60-70%, unas especificidades que no están nada mal, realmente superando con creces a la citología y unos valores predictivos negativos en general que rondan el 90 y sobrepasan en muchos casos el 90%. El ADX-Bladder es otro test ELISA que detecta la proteína MCM5. Como veis, aquí hay diversos estudios que tienen unos perfiles muy similares, con unas sensibilidades del 80-90%, unas especificidades también muy altas y unos valores predictivos negativos muy, muy interesantes, superiores en la gran mayoría de los casos al 90%. Este es un estudio de los compañeros en los que han colaborado los compañeros de la Fundación Puigverd, que ha salido hace muy poquito, en el que comparaban a DX-Bladder con citología. Y ya veis aquí que la sensibilidad en ambos casos supera con creces, tanto en bajo grado como en alto grado, a la citología. Por último, hablar del EpiCheck, que detecta 15 metilaciones en el DNA, detecta estos cambios epigenéticos que están presentes con una elevada prevalencia en el carcinoma uroterial. Nos da tanto un valor cualitativo, es decir, nos da si es positivo o negativo, como un score, un episcore, que nos da un valor cuantitativo que nos puede ayudar a la hora de tomar decisiones. Como veis aquí, todos estos estudios también con unas Ns muy elevadas, 600, 300, 200 pacientes. Ya veis que las sensibilidades son altísimas también si comparamos respecto al gold estándar, especificidades también
también. Si nos vamos al alto grado, mejora significativamente y los valores predictivos negativos superiores en prácticamente todos los estudios al 90%, rozando casi el 100% de valor predictivo negativo, lo cual es una burrada. Como veis aquí, este es el estudio en el que colaboramos con más de 600 pacientes, en los cuales comparábamos con la citología. Para todos los grados la sensibilidad es superior en la gran mayoría de los casos, y si elegimos los tumores de alto grado, ya veis que la sensibilidad ronda el 90%. Comparamos aquí la gran mayoría de los principales biomarcadores que hay ahora mismo comercializados. Si veis aquí sensibilidades para alto grado y especificidades, pues tanto Bladder como EPI están cercanos al 100% y unos perfiles brutales de seguridad para poder hacer un buen seguimiento de estos pacientes. Esto hace que en grandes centros como en Holanda, el doctor Viches, ya hayan llevado a la práctica clínica diaria el uso alterno de la cistoscopia con el biomarcador. De hecho, este es nuestro proyecto de estudio o nuestro proyecto de seguimiento en nuestro centro, en el cual aunamos pues, lo que nos comentan las guías clínicas con sentido común y un estudio farmacoeconómico que nos permite decir que un paciente que en teoría debería hacerse, si seguimos las guías clínicas, 8 cistoscopias en los 2 primeros años, pues podamos ofrecerle la alternativa de que por lo menos sean la mitad e ir alternando un seguimiento con cistoscopia y biomarcador, dados la seguridad o el perfil de seguridad que tienen estos biomarcadores. Simplemente para acabar como conclusiones, deciros que desgraciadamente las guías todavía siguen considerando la cistoscopia como gold estándar, a pesar de que es un método invasivo y que tiene sus efectos secundarios, que quizás, y como hemos visto en los estudios, el seguimiento podría hacerse con cistoscopia, pero podríamos, ¿por qué no competir, sino aunarnos con el biomarcador, o quizás ir alternando, que es lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo en grandes centros, en Holanda. Nosotros, Puigverd también parece que están haciendo este tipo de seguimientos. Combinar quizás biomarcadores, no tiene por qué ser un único marcador, sino varias combinaciones de biomarcadores en función del perfil de paciente que tengamos delante. Que tengamos en cuenta que el perfil o los datos muchas veces no solo son cualitativos, no nos dan solo un positivo o un negativo, sino cuantitativos, es decir, que vamos a poder estimar el riesgo del paciente de tener una recidiva. Y que probablemente lo que se dice en la gran mayoría de las presentaciones, hacen falta ensayos clínicos, hace falta un ensayo clínico real en la práctica clínica real, en la que evalúe la cistoscopia versus el marcador. La gran mayoría o las guías clínicas apuntan en bajo grado. En mi caso, yo pienso que el escenario real de los marcadores es en alto grado, donde han demostrado un valor predictivo negativo cercano al 100%. Gracias. Buenas tardes a todos y también me uno a los agradecimientos para esta muy buena invitación y cierto es que si habéis escuchado bien lo que acabáis de oír sobre marcadores en tramo urinario inferior, en vejiga, pues en tramo urinario superior la realidad es que hay muy poca cosa. Y hay muy poca cosa por varias razones, una entre las cuales es que el diagnóstico en tramo urinario superior es muy complicado. Y también hay que decir que efectivamente el tramo urinario superior, el tumor de alta vía, no es tan frecuente como el tumor de vejiga y por tanto quizás también el interés a la hora de un diagnóstico molecular en estos casos quizás no sea tan alto como en vejiga. Aún así, siempre ha sido, por mi parte, un gran interés el tramo urinario superior. Y si vamos a mirar lo que efectivamente dice nuestra línea guía, sabéis perfectamente que el tratamiento de tumor de alta vía de forma conservadora, solo se puede hacer en determinados casos, como por ejemplo en este caso, en el caso del bajo riesgo, del bajo grado. Y por bajo grado se entiende por, digamos así, un diagnóstico no invasivo por TAC, una enfermedad unifocal de bajo grado en biopsia con citología negativa y tumores inferiores a 2 centímetros. Con lo cual veis que efectivamente aquí empieza a complicarse la cosa y se complica porque resulta fundamental el diagnóstico cierto a la hora de poder tratar un tumor de una forma o de la otra.
Y cierto es que sabemos perfectamente que el TAC no es siempre el gold standard en el diagnóstico y muchos menos son las formas de diagnosticar el grado, o sea, las biopsias, sabiendo bien que hasta un 35% de las biopsias son inconclusivas a la hora de detectar el cáncer y que en un 30% de los casos de biopsias hay efectivamente un infraestadiaje a la hora de la nefroureterectomía. Y sabemos también muy bien que la citología urinaria, que en vejiga sigue siendo probablemente el gold standard, en el tramo urinario superior, cierto, no es tan precisa. Nosotros hemos mirado esto a la hora de valorar el TAC, por ejemplo, y sabemos bien que en línea guía europea el TAC sigue siendo la forma para detectar el tramo urinario superior, el tumor del tramo urinario superior, y en nuestro caso sigue siendo la vía efectivamente oficial, y hemos revisado 244 pacientes que han sido sometidos a TAC y a ureteroscopia, y veis que el TAC no parece ser tan sensible como dicen nuestras líneas guías, siendo solo un 47% de sensibilidad. Y si vamos a ver sobre todo cuántas, digamos, si hubiéramos sometido el paciente a nefroureterectomía solamente basándonos en el TAC, veis que nos hubiéramos equivocado en un 37% de los casos. Por lo que decía antes, hay que hacer biopsia, pero también si hacemos biopsias, hemos visto ya en este estudio publicado hace un par de años que la biopsia es muy inconclusiva si utilizamos la pinza más común, que es la pinza de 3 French. Veis aquí que hasta un 70% de los casos nos resulta inconclusiva a la hora de detectar el cáncer, de diagnosticar el cáncer, con lo cual la biopsia sigue siendo la única forma para detectar y para diagnosticar el cáncer, pero sigue siendo muy imprecisa. De aquí sale la necesidad de un diagnóstico de precisión, tanto en el diagnóstico inicial cuanto en el follow-up de los pacientes que tratamos de forma conservadora. Y por tanto, sigue abierto cómo obtener este diagnóstico. Como habéis oído, claramente hay muchos biomarcadores en vejiga, entre los cuales habéis escuchado prácticamente todos. Los dos que probablemente se están estudiando más últimamente son la proteína MCM5 y las metilaciones de ADN, en este caso el EpiCheck, y veis que efectivamente en vejiga, como ya habéis escuchado, el valor predictivo negativo alcanza un 95-97%, sobre todo si miramos al alto grado. Pero en alta vía esto efectivamente hay muy poco. Y la primera pregunta es mirar si efectivamente la epigenética del tumor de alta vía es efectivamente igual a la epigenética del tumor de baja vía, o sea, de vejiga. Y sí que podemos decir que probablemente son parecidos, muy parecidos desde un punto de vista epigenético, pero no idénticos. Aún así, expresan probablemente las mismas metilaciones y las mismas alteraciones genómicas y por tanto es presumible que los mismos test genéticos que se utilizan en vejiga se puedan utilizar en tramo urinario superior. Por lo que he dicho antes, efectivamente, habéis visto la bibliografía y el PubMed que ha señalado el doctor Lozano, cuántos artículos han habido en vejiga. En cambio, en tramo urinario superior, estos son los únicos artículos que se evidencian en la literatura. Veis que son muy pocos y es una serie bastante heterogénea, creo que se puede decir, pero sí que es cierto que son todas series retrospectivas y que utilizan varias formas para detectar estas metilaciones de ADN, principalmente siendo la GDF15, el TEMF2 y la metilación EVIM. Veis que los valores predictivos negativos y positivos son bastante altos, teniendo en casi todos los casos una buena sensibilidad de especificidad. Si vamos a analizar los dos estudios que más destacan en la literatura, el primero es este en 2014, donde veis que miran a estas metilaciones de los genes que os he dicho antes, y veis que en este caso ha sido un estudio experimental en tejido y no en orina. Por tanto, poco se podría decir a la hora de trasladarlo a la práctica diaria, a la práctica diaria en el tramo urinario superior, pero sí que en tejido se expresan estas metilaciones. Este caso, en cambio, este artículo, en cambio, que aparece en 2016, analiza otras veces otras dos metilaciones, las 1129 y la 663, y ven aquí que mezclan
tumores de alta vía con tumores de vejiga, comparándolos a controles. Claramente, en estos casos veis cómo el valor predictivo positivo y negativo son bastante altos, aún así no tan significativamente diferente de lo que uno se esperaría de las citologías. Por tanto, es evidente que hay necesidad, lo habéis oído antes, en vejiga y también en tramo urinario superior, de ensayos clínicos o cuanto menos de estudios prospectivos que puedan dar una respuesta a si efectivamente los biomarcadores son o no son importantes en el diagnóstico y follow-up de tumores de alta vía. Bueno, por esto concordo con lo que dijo el doctor Lozano, que efectivamente posiblemente la casa, el EpiCheck sea posiblemente el que más se está investigando últimamente, y por esto y por los buenos resultados del EpiCheck en tumor de vejiga y por la cercanía que tenemos con Nijmegen y con el doctor Vidges, decidimos mirar efectivamente si el EpiCheck sigue siendo un buen marcador en el tramo urinario superior. ¿Por qué elegimos EpiCheck? No solo por lo que he dicho antes, sino porque, sobre todo en tramo urinario superior, es útil saber que se necesita poca orina, siendo 10 mililitros son más que suficientes, y sobre todo que no hay interferencia con la hemoglobina, cosa que es muy importante, dado que en el tramo urinario superior, cuando se hace un diagnóstico, muy comúnmente hay sangre. Es fácil ponerlo en una nevera y enviarlo. Por ahora se lee en todos a Alemania, pero se puede incorporar en la propia unidad el kit para leer. Y como habéis oído antes, da no solamente una calidad, sino también una cantidad, siendo un EpiScore lo que se valora, y si es superior a 60, se considera efectivamente positivo. Veis que estos son las metilaciones. Es un test muy completo, siendo 15 las metilaciones del ADN que se estudian. Estas son las que efectivamente son presentes en el kit de EpiCheck, en los cromosomas 1, 6, 15, 16, y veis un poco la técnica de extracción que pasa a través, evidentemente, de una extracción de ADN con el kit del EpiCheck a una amplificación PCR, como decía antes, a un EpiScore que se considera positivo cuando es superior a 60. Pues entonces, en nuestro caso, en el 2018 registramos este estudio, un estudio prospectivo con una N de 80 casos. Es un placer decir que lo hemos terminado en principio de 2021, no obstante la época COVID fuimos capaces de seguir reclutando pacientes durante el 2020 y por tanto hemos podido alcanzar la N y presentaremos estos resultados tanto al EAU cuanto al EUA. Pero aquí os quiero dar un resumen preliminar de lo que ha salido. Como veis, lo que hemos hecho es pacientes que son primarios de tramo urinario superior, sin historia de tumor vesical. En estos pacientes se recoge una orina desde la vejiga y orina selectiva del tramo urinario superior. Los resultados se comparan a los resultados o de biopsia o bien de nefroureterectomía cuando los pacientes van a nefroureterectomía, y los endpoints primarios y secundarios son efectivamente los primarios, la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo negativo, y el secundario, la acuratez del EpiCheck en determinar el grado del tumor urinario superior. Esto es el resumen, quizás lo más importante, cuando se compare sobre todo con la citología urinaria. Y veis que tenemos de todos los tumores y del alto grado. Si bien efectivamente es importante mirar a todos los tumores, sobre todo en tramo urinario superior, probablemente, por lo que he dicho antes, el alto grado es lo que nos preocupa más y por tanto necesitamos un test que nos ayude a decir sí o no alto grado. En este caso, si vamos a mirar el valor predictivo negativo del alto grado, veis que alcanza los datos de Vidges, un 97%, tanto en orina de vejiga cuanto en orina de tramo urinario superior. De hecho, en orina en vejiga es un 88%, voided urine, y en tramo urinario superior un 97%. Y si comparamos esto a la citología urinaria, tanto del tramo urinario superior cuanto de la vejiga, veis que hay una diferencia que en la estadística resulta ser estadísticamente significativa. Por tanto,
Creo que hoy en día en tramo urinario superior muy poca cosa hay en términos de biomarcadores. Por tanto, el TAC, la ureteroscopia y la biopsia tienen que seguir siendo los factores diagnósticos principales para determinar si hay o no hay cáncer y si es de alto o de bajo grado, pero seguramente siempre más se irá oyendo el tema de biomarcadores, porque de un lado ayudarán al urólogo a identificar los pacientes que realmente pueden someterse a un tratamiento conservador, siendo estos los de bajo riesgo, o a una nefroureterectomía de entrada, siendo estos los pacientes de alto riesgo, pero creo que más allá del diagnóstico inicial será fundamental en el follow-up de estos pacientes, donde sabemos bien que aún más que los pacientes de tumor de vejiga, el seguimiento de pacientes tratados de forma conservadora de tramo urinario superior necesitan de una ureteroscopia cada 3 meses, siendo una ureteroscopia seguramente mucho más invasiva de una cistoscopia. Y por tanto es lógico pensar que si un simple marcador como el EpiCheck nos ayuda a definir si estamos en frente a una recidiva de alto grado o no, evidentemente nos ayudará en finalmente disminuir la ureteroscopia de follow-up a nuestros pacientes. Y esto es todo. Gracias.